última comida, los 9.320 pasos que diste hoy, los latidos de tu corazón, esa compra que tanto esperas. Esa es tu vida en datos, o al menos tú crees que es tuya. Porque nada es gratis. De hecho, el Big Data ha sido bautizado por expertos como el petróleo del siglo XXI. De aquí surgen nuevas realidades, autos autónomos, la información de Marte o los números que dan prueba del cambio climático. Todo esto ha dado vida a una nueva etapa de la humanidad entre nuestros avatares en metaversos digitales. Pero la pregunta es, ¿dónde está el límite? ¿Existe la ética en este mundo? Y sobre todo, ¿quién está a cargo? Luz y sombra en el universo de los datos. La trayectoria de la sonda que viaja a Júpiter, el motor de Google o un avión invisible tienen una cosa en común, la matemática. Todas necesitan una fórmula que permita hacer su funcionamiento eficiente y perfecto. La matemática nos permite modelar el mundo y encontrar soluciones específicas para diversos campos, entre ellos la medicina. Hola, soy Carlos Jerez, soy matemático y me encanta aplicar las matemáticas al mundo. No existe mejor ingeniera o científica que la naturaleza. A medida que profundizamos en el conocimiento de sus estructuras, sus procesos, nos maravillamos con su eficiente uso de la energía, en la utilización de procesos lentos y rápidos, sabiendo precisamente cuándo actuar uno u otro. Nosotros tenemos mucho que aprender de ella y para pensar en un desarrollo sostenible, no hay mejor inspiración hoy que la naturaleza. La matemática es un lenguaje que nos permite abstraer características relevantes de lo que podamos imaginar, desde cómo se comporta el sistema solar, cómo se comporta un río, cómo se comporta la temperatura. Y, por lo tanto, también podemos pensar en que la matemática nos puede ayudar a entender mejor qué lo está ocurriendo a nivel celular, a nivel de neuronas, a nivel de funcionamiento cerebral. Es un lenguaje para explorar el mundo. Es el lenguaje que permite que generaciones del pasado, del presente y del futuro conversen, que disciplinas que están completamente desconectadas puedan tener un eje común. Esta manera de aproximarse al mundo y comprenderlo puede tener aplicaciones muy concretas, como la medicina. Hace algunos años atrás llegó un anestesiólogo muy preocupado de la tasa de falla que tenía un procedimiento que se utiliza para anestesiar nervios periféricos. Y en el departamento de ingeniería eléctrica, donde estaba trabajando en ese momento, todos me miraron, bueno, a lo mejor tú puedes decir algo. Lo increíble es que yo estudiaba ondas electromagnéticas, campos eléctricos, y a partir de esa necesidad descubrí que al final del día los nervios y las estructuras neurales tienen un comportamiento muy parecido al que uno ve en muchos otros fenómenos electromagnéticos. Dentro de nuestros cuerpos, mucho de la operación de músculos, nervios, la visión, el oído, etc., funciona gracias a la comunicación a través de pulsos eléctricos, a través de ondas electromagnéticas de alguna forma, que se van conectando y que van permitiendo operar nuestro cuerpo y nuestros sentidos y nuestra imaginación también. Son múltiples las redes, los patrones y nodos de energía que cubren nuestro organismo y que los especialistas todavía intentan descifrar cómo funcionan. Bueno, este anestesiólogo tenía el interés por comprender por qué cuando usábamos un electrodo dentro de una estructura neural, a pesar de estar muy cerca de ese axón o de ese nervio, el nervio se activaba o no se activaba. Hay entre un 10 y 20% de falla en encontrar este nervio. Significa que pasan dos cosas. Los anestesiólogos tienen que pasar mucho más tiempo del estimado en poder identificar el nervio. Por otro lado, tienen que inyectar anestesia mayor cantidad de la que necesitaría. Tercero, el paciente puede seguir teniendo dolor y por lo tanto el poder ser más eficiente y más óptimos en la localización de estos nervios es clave. ¿Para qué la matemática entonces en este problema? Resulta que las estructuras que están dentro de los nervios, los axones que están ahí mismo, a veces ocultan los nervios que queremos realmente identificar
para poder colocar sobre esos nervios específicos la anestesia que, por ejemplo, va a necesitar alguien que tiene un implante, una prótesis. El modelo matemático lo que busca es mostrar dónde hay zonas donde se escudan los nervios unos con otros y poder intervenir mucho mejor, de manera más precisa, el procedimiento médico que después, hará que el paciente no tenga ese dolor. Detectar de manera precisa los nervios para poder anestesiarlos y de esa forma realizar cirugías exitosas, un descubrimiento que se basó en la disciplina de la ingeniería. La inspiración fueron los aviones invisibles, que agarran la onda electromagnética que envía un radar y a través de puntas y bordes bastante fuertes hacen que la energía se disipe de cualquier manera. Nosotros pensamos que desde ese principio, al hacerlo al revés, yo puedo dirigir la corriente de manera mucho más precisa y mejorar la puntería con la cual los anestesiólogos están tratando de encontrar el nervio a anestesiar. Entonces dijimos, ¿cuáles son las ecuaciones que están detrás de esto? Y por supuesto que para alguien que no es médico, el esfuerzo de entender ese lenguaje y abstraerlo y generar un modelo fue tremendamente desafiante, pero al mismo tiempo un placer de descubrir que cosas que uno había estudiado en un contexto completamente distinto permitían encontrar una mejor respuesta a esto a través de simulación, que es la otra parte que es relevante en este problema. Porque las ecuaciones son algo, pero otra cosa es agarrar esas ecuaciones y poder colocarlas en un modelo computacional que permita simular y después hacer una discusión con el médico que te dice, en realidad tu modelo está súper malo o en realidad está súper bueno y esto que estás observando, que tú no entiendes porque no necesariamente eres de la disciplina, yo lo entiendo muy bien y me ayuda a explicar mejor el problema que estoy observando. Además de modelar el sistema nervioso y generar una manera de simular computacionalmente el comportamiento de los nervios, ahora venía la pregunta, ¿cómo aplicar esto? El diálogo que se tuvo que crear entre un matemático y un anestesiólogo evidentemente no era fácil. Teníamos que generar un conocimiento común, por lo tanto el esfuerzo de ambas partes de poder tratar de entender el lenguaje era clave. Se hicieron muchos escenarios, se analizaron las corrientes, el impacto en la posibilidad de quemar o no un nervio, en la posibilidad de encontrarlo o creer haberlo encontrado cuando en realidad estando lejos el nervio todavía no estaba excitado. Y de esa manera diseñamos una serie de posibilidades de solución, agujas, en este caso diseños de agujas, que pueden ser más efectivos en la excitación neural. El resultado de este trabajo es un diseño de una aguja que mejora el trabajo para el anestesiólogo y el resultado final para el paciente en un quirófano. Reducir las tasas de falla de un 20 a menos de un 10% de error, reducir los tiempos que se necesitan para poder encontrar e identificar los nervios, reducir la posibilidad de que el paciente sienta más dolor o que tenga que ser intervenido nuevamente, e incluso el reducir también la cantidad de anestesia, que es un químico, dentro del paciente. El costo de esas agujas puede ser suficientemente bajo para que, por ejemplo, no sea necesario utilizar ultrasonido, que las horas dedicadas de un anestesiólogo puedan ser menos a minutos y poder atender así a más personas, reduciendo a su vez los tiempos de espera. Este diseño hoy nos permite pensar en poder generar mejores agujas para condiciones que son, por ejemplo, la obesidad, la hipertensión, morfologías que son más complicadas y que hoy tienen altas tasas. Con esto podemos tratar de reducir el error que podemos tener en estas personas. Matemáticas para solucionar los problemas actuales. ¿Pero qué podríamos esperar de los problemas que vienen en los siguientes años? El futuro sin duda que es más complejo, pero también es alucinante en todas las posibilidades que abre. Los futuros profesionales van a tener que ser capaces de imaginar soluciones que nunca se han concebido, de interactuar con grupos, necesidades que tampoco hemos imaginado, de estar constantemente aprendiendo. Algo que yo he disfrutado fundamentalmente a lo largo de mi vida es estar siempre desafiado a pensar, a repensar y a crear nuevas soluciones para adelante. Ese espíritu de los nuevos y futuros profesionales va a ser clave para realmente
encontrar sus pasiones y que les den un propósito como es el de ayudar a la humanidad. Tendrán que ser mucho más colaborativos, creativos, aventureros, emprendedores, imaginativos. No bastará con lo que les enseñemos hoy o lo que puedan aprender para poder resolver lo que viene hacia adelante. Pero tienen que ir a buscarlo y buscar en sí mismos la motivación para enfrentar constantemente lo nuevo, el futuro. Vivimos en un mundo complejo. Muchas veces nuestras decisiones tienen dimensiones matemáticas y otras morales. Matemáticas porque los recursos se acaban. A pesar de que nos encanta servirnos del planeta, utilizar todos sus recursos permanentemente, son finitos y estamos viviendo esa crisis. Morales porque cada vez tenemos más información sobre que, por ejemplo, los animales son seres sintientes y no queremos dañarlos. ¿Cómo podemos encontrar un equilibrio? Tal vez de la mano de un algoritmo. Las proteínas son moléculas grandes y complejas que desempeñan múltiples funciones críticas, como defendernos de los virus, llevar mensajes para desencadenar procesos en el cuerpo o dar estructura a nuestras células, por ejemplo. Estas heroínas son clave para nuestra vida, sostienen los miles de millones de procedimientos que nos permiten desarrollarnos, crecer y respirar. Imagínate que pudiéramos extraer la proteína superpoderosa detrás de algún proceso y aplicarla donde queramos. ¿Cómo? Utilizando a MADI, una plataforma basada en inteligencia artificial que es capaz de identificar en fuentes naturales qué proteínas específicas pueden cumplir una función que estamos buscando. Es así como no necesitaríamos, por ejemplo, extraer del colágeno de los cerdos la proteína que permite fabricar gomitas, o identificar una proteína que mata hongos y agregarla al pan para aumentar su vida útil. Todo esto con un gran objetivo: salvar el planeta, reducir la huella de carbono, el sufrimiento animal y hacer sustentable nuestra existencia. Arte y ciencia comparten un ADN común, que es la creatividad. Sin ella, ninguna de las dos disciplinas podría desarrollarse. Hoy, el arte está siendo un nuevo lenguaje para entender la frontera de la ciencia. Jer Thorpe es un artista de datos. Con experiencia en genética, su práctica de arte digital explora los múltiples límites entre la ciencia, los datos, el arte y la cultura. Su singular técnica lo llevó a crear un reconocido memorial a las víctimas del atentado a las Torres Gemelas en Nueva York. Así, su trabajo se ha exhibido en Europa, Asia, América del Norte, América del Sur e incluso en el Museo de Arte Moderno en Manhattan. Hola, soy Jer Thorpe. Soy un artista de datos y trabajo y pienso las preguntas sobre cómo podemos tener una mejor relación con la data en el futuro. Soy un artista de datos, lo que son como dos palabras raras puestas juntas. Eso significa que hago un trabajo artístico que explora las relaciones humanas y la información. Eso puede ser desde obras que existen en la web hasta actuaciones, esculturas o instalaciones en lugares públicos que tratan de hacernos pensar de manera diferente sobre cómo existimos en este mundo de datos. Tendemos a visualizar los datos como números, algo lejano y frío, pero están más cerca de lo que creemos y vivimos en ellos. La pregunta es ¿cómo convivir con ellos? Una tarea que aborda Jer en su libro. Nos están tomando datos todo el tiempo, cuando usas el navegador, cuando estás caminando con tu celular, cuando hay cámaras de reconocimiento facial en centros comerciales, en todo tipo de lugares y así sucesivamente. Y como personas a las que se les toma los datos, no tenemos mucho que decir sobre eso, por lo que creo que es una forma bastante útil de cambiar nuestra idea sobre que la información es esta cosa, y en cambio entenderla como algo en lo que estamos inmersos viviendo. Si aceptamos eso, que vivimos en los datos, surgen preguntas muy interesantes. Si vivo en los datos, ¿cuáles son mis derechos? ¿O cuáles son mis responsabilidades? Y al englobar todo eso, el libro se trata realmente sobre cómo debiese ser un ciudadano de los datos. Soy un ciudadano de Nueva York, soy ciudadano de Estados Unidos, pero también soy un ciudadano de la democracia, un ciudadano del capitalismo.
Y de esa misma manera creo que tenemos que pensar en nosotros mismos viviendo en el mundo de la información. Parece desolador pensar que no tenemos el control sobre los datos, que ellos en realidad nos controlan a nosotros, pero el futuro puede ser mucho más que eso. La clave está en involucrarnos. El futuro que quiero con la información es que la gente, y me refiero a la gente en general, se pueda involucrar en esto. O sea, que puedan recolectar sus propios datos, descubrir sus propias perspectivas y que puedan encontrar formas de decirles a sus comunidades. Un muy buen ejemplo es algo realmente simple. Hemos estado trabajando en un sistema de sensores de código abierto llamado FieldKit. Ahora, por ejemplo, si vives en una área de la ciudad que crees que tiene altos niveles de polución, y quieres construir un sensor de calidad del aire o comprar uno, es técnicamente muy difícil o es costoso. Entonces, nosotros estamos imaginando un mundo en donde puedes ir a la biblioteca local y utilizar estos dispositivos y cómo un ciudadano promedio podría contribuir a este conocimiento, que nos podría ayudar a entender cuáles son las condiciones de la ciudad y quizás no solo contribuir a que tu gobierno tome mejores decisiones, sino que también te podría entregar una causa a la cual defender. Aprovechar la descentralización de los dispositivos para ser ciudadanos con datos activos y promover a través de ellos causas usando justamente datos. Necesitamos, con los problemas que tendremos que enfrentar, particularmente el cambio climático, la desigualdad salarial, hechos de racismo sistémico. Estos son problemas a los que necesitamos estar más profundamente comprometidos como ciudadanos, y creo que la manera de hacerlo, una de las maneras más grandes, es hacer los datos más participativos. Básicamente desde las cosas, algo que no solo exista en Internet o en alguna pequeña oficina en una municipalidad, sino que también tienen que suceder en las bibliotecas, en las plazas, en el living de tu casa igualmente. Esas son las cosas que imagino. Del mismo modo en que vivimos en un continuo y somos, al mismo tiempo, trabajadores y personas, también como personas tenemos intereses diversos. Pues bien, Jer Thorpe promueve el pensamiento interdisciplinario. Siempre he tenido una carrera muy extraña. Estudié biología y genética y luego abandoné la universidad para tener una banda de rock. Y luego me convertí en diseñador, en artista y ahora en escritor y profesor. No tengo educación formal en ninguno de esos ámbitos, pero esta es la razón por la que he tenido la habilidad de hacer todas estas cosas interesantes. No veo que la manera en que hago mi trabajo determine aquella situación. Pienso acerca de las preguntas que guían este trabajo, como peldaños que vienen uno después de otro. No necesito contestar las preguntas solo haciendo una cosa en específico. No tienes que solo construir sitios web, incluso escribir libros o hacer clases. Puedo hacer todo eso a la vez y más. Cuando era un niño tuve profesores que me dijeron que tenía que elegir entre la ciencia y el arte. A menudo pienso en eso. En mi carrera de 25 años, como una manera de probarles que estaban equivocados, se puede decir que hago todo tipo de cosas al mismo tiempo. Bueno, este es el punto. El punto que todos deberíamos saber es que los datos son algo humano. Lo pensamos como algo relacionado con los computadores, pero usamos los computadores con esa información porque son buenos procesando esa información. Pero los datos no existirían sin los humanos. Es un artefacto humano. Nosotros somos quienes lo crearon. Y cuando hablo sobre hacer los datos más humanos, no estoy realmente pensando en cambiar lo que se conoce como data y hacerla calzar en nuestras vidas, pero sí encontrar una forma más humana de trabajarla. Sé que ya he mencionado esto una y otra vez, pero no creo que haya algo que esté cambiando más nuestras vidas que los datos y los sistemas que hemos construido en torno a eso. Y si vamos a ser exitosos como humanidad, si vamos a continuar triunfando y teniendo un futuro, que es donde queremos vivir, creo que necesariamente debemos entender cómo podemos ser más humanos en la forma en que utilizamos los datos y como ciudadanos, como parte de una nación o residentes, como quieras llamarlo, pueden pensar en nuestro propio bienestar, al igual que en las ganancias en los avances tecnológicos. No creo que si le preguntara a todas las personas que están viendo esto si piensan que la data es algo que hace sus vidas más fácil, más humana y fomentar su bienestar, no estoy seguro de que mucha gente esté de acuerdo con eso, pero sí quiero que el mundo esté de acuerdo, donde sintamos que la data está trabajando para nosotros. El ritmo al que late el corazón.
la mecánica detrás de cómo corre una chita o la hora exacta a la que va a ocurrir un eclipse total de sol. Todos esos eventos tienen detrás infinitos datos, como estas bibliotecas, imposibles de gestionar. Gracias a los algoritmos podemos entender que es esta página lo relevante y no todo el libro. Más eficiencia, mayor claridad. Eso es lo que promete la gestión con algoritmos matemáticos de la realidad. Y tal vez a través de estas herramientas encontrar ese sueño que todos tenemos, llegar a un equilibrio perfecto en un mundo sostenible.